Dice Hechos 9 del 10 al 18, dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Bueno, hoy el tema de la lección es impartición de Ananías. Impartición de Ananías. Ahí adelantito le voy a explicar qué significa la palabra impartición. Lo primero que quiero compartir con ustedes como introducción es que, recordando la escritura, unos versículos atrás, la Biblia nos relata el encuentro sobrenatural que tuvo Pablo con el Señor, ¿verdad? La semana pasada explicaba yo que Pablo pensaba que Jesús estaba por ahí en alguna tumba, sepultado, en su viaje, ¿verdad? Porque cruzaba la carretera de Jerusalén hacia Damasco, pasaba por Galilea, donde Jesús anduvo. Así que a lo mejor al transitar Pablo por ahí, a lo mejor recordó algunas de las cosas que le habían dicho de Jesús, que Jesús predicaba en Galilea, que hizo algunos milagros, porque Pablo vivió algunos 60 años, 30 años después de la muerte de Jesús, aproximadamente. Así que tuvo ese encuentro sobrenatural Pablo con Jesús, ya glorificado, resucitado. Y dice la Biblia que cuando Pablo se levantó, el Señor lo mandó que entrara a la ciudad de Damasco. Y qué tremendo que este joven tan arrogante, porque les explicaba yo la vez pasada que Pablo se cree que él estuvo en el Sanedrín. Era un hombre con mucho conocimiento, se cree que él hablaba más de 30 idiomas. Así que Pablo, ¿verdad?, batallaba con algo. Algunos creen que el aguijón que él tenía se debía al encuentro que tuvo. Algunos dicen que quizá era un problema de los ojos el que tenía Pablo, porque miró la gloria de Dios. Bueno, en realidad lo importante es que Dios marca al que se encuentre con él, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, en algún momento que nos encontramos con el Señor, lo recordamos con una precisión aquel día que nos encontramos con Cristo y que Cristo habló a nuestras vidas y nos tocó, cambió nuestra dirección. Así que Pablo, el Señor le dice: entra a Damasco, y ya no va él solo, sino que dice la Biblia que lo toman de la mano, porque estaba tirado, ¿verdad? Y la otra vez hablábamos que no cayó de un caballo, no dice la Biblia, ¿verdad? No dice eso. Pero sí se cayó a tierra y lo levantaron y ahí lo llevan de la mano, aquel arrogante joven, pero ya con una actitud diferente. Entra a Damasco porque el Señor le dice que allí le va a hacer saber las direcciones que tiene para él. Entonces Pablo va hacia aquel lugar, a Damasco, y aquí es donde entra la historia del tema de hoy. Y el primer punto es
Ananías el discípulo. Le quiero explicar esto. Ananías, el nombre significa protegido de Jehová. Eso significa Ananías, protegido de Jehová. También significa lleno de gracia. Ananías era un apóstol. No era un apóstol. La Biblia dice que era un discípulo. Eso era Ananías. Era un discípulo que vivía en Damasco. Y según la tradición, esto no lo encontramos en la Biblia, sino en la tradición, ¿verdad? En la historia, fue el primer misionero en Damasco y después el obispo de la iglesia de Damasco. Y también, según la tradición, murió apedreado en medio de su iglesia. Ananías. Les voy a explicar esto porque creo que es muy importante. La palabra discípulo está traducida a la palabra matetes en griego, que quiere decir aprendiz, alumno y discípulo. Eso quiere decir esa palabra que nos tradujeron a nosotros como discípulo, matetes en griego. Aprendiz, alumno, discípulo. En otras palabras, nosotros somos discípulos de Cristo. Aquí nadie se gradúa, ¿verdad? Que siempre estamos aprendiendo. Aunque pasen los años hay algo nuevo que el Señor tiene para enseñarnos a nuestras vidas. Así que seguimos siendo discípulos de Cristo. Bueno, rápidamente le voy a decir que los discípulos siguen a Jesús. No puede haber discípulos sin su maestro, ¿verdad? Alguien no puede decir, soy maestro, y no tiene discípulos. Así que los discípulos acompañaban a Jesús según las costumbres de la época. Marcos 1, 16 al 17. No la vamos a leer ahorita la cita, nomás la voy a ir citando. Los discípulos conviven con Jesús, Mateo 5, 18. Le siguen, Marcos 6, 1. Le sirven. Marcos 6, 35 al 44. Reciben una enseñanza especial. Marcos 7, versículo 17. Le hacen preguntas. Mateo 13, 10. Discuten algunos puntos. Marcos 8, 27. Comparten su vida con el maestro y comparten su misión al servicio del reino de Dios. Marcos 3, 14 y 15. El discípulo recibe autoridad para proclamar la palabra, para curar las enfermedades y echar fuera demonios. ¿Nos quiere llevar por la cita, hermana? Eso sí lo podemos leer. Lucas. No va a terminarlo. Ok. Bueno, nos encontramos en Lucas, sí está muy largo de cualquier manera. Lucas 10, del 1 al 17. Después de la muerte y ascensión de Jesús, los discípulos viven de acuerdo al ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Y muchas veces en medio de la dificultad. El discípulo permanece en la palabra de Jesús, Juan 8:31, y la comunica a otros, dándole continuidad a la acción salvífica de su Señor. Los discípulos son santos, Hebreos 9:13. Forman iglesias e invocan el nombre de Jesús. Le estoy dando todas las características de los discípulos que formó Jesús. Y esas mismas características debemos tener nosotros. Deben ser las mismas características que nosotros debemos tener. Porque aunque Jesús no está físicamente, tenemos la palabra que nos instruye, ¿verdad? Nos da la dirección, cómo debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Ananías recibe un mensaje donde el Señor se lo revela por medio de una visión. Eso es interesante. Los discípulos tenían visiones. Y yo creo que todavía, estoy seguro que todavía el Señor se revela por medio de visiones. Por ángeles también. Por ángeles, ¿verdad? De muchas maneras, porque Él es el mismo de ayer. O sea, Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. A lo mejor hay parte de nosotros que hemos cambiado y Él ya no nos revela, ya no se puede manifestar de esas maneras que Él lo hacía cuando la iglesia del primer siglo empezaba. Dice que Ananías, dice que Dios le habló a través de una visión. ¿Qué es una visión?
es una revelación donde se manifiesta la presencia y la voluntad de Dios. La visión tiene dos facetas. Una convoca y la otra envía. Esas son las dos facetas de la visión. Pone en el conocimiento del que recibe una dimensión de la realidad que era hasta ese entonces oculta. O sea, hay una realidad que Dios nos quiere hacer conocer. ¿Y cómo Dios puede comunicarnos la realidad de ese mundo espiritual donde Dios se desenvuelve? Tiene muchas maneras. Ahorita decíamos que ángeles, pero también visiones, sueños. ¿Verdad que tienen sueños? Sí. Hay una realidad que Dios quiere manifestar. Hay una realidad del mundo espiritual que Dios quiere traer hacia nosotros, hacia donde estamos nosotros. Pero esa realidad la viven solo los discípulos. Y ahorita decíamos quiénes son los discípulos. Yo no dudo que Dios le pueda hablar a alguien que todavía no se entrega al Señor. Pero sin duda que hay hombres que están buscando a Dios aunque todavía no conocen, en el caso como Cornelio. ¿Verdad que un ángel se les presenta y le dice lo que tiene que hacer? Entonces, hay un mundo espiritual que quiere ser revelado a través de nosotros. Hay necesidades. Hay cosas ocultas que el Señor quiere traer a la luz para bendición de su iglesia. Para bendición del pueblo de Dios. Para que la iglesia siga caminando. Revelación, manifestación, visión. Así que la visión pone el conocimiento del que recibe una dimensión de la realidad que era hasta ese entonces oculta para él y para los demás. La palabra para visión que menciona aquí precisamente en el capítulo 9 versículo 10 en el griego es la palabra orama, aquello que es visto, un espectáculo según Mateo 17:9, una aparición o visión concretamente en Hechos 9:10. Pues ahora le voy a dar el contenido de la visión. Este es el punto 2. Primero, Ananías había recibido el mensaje en la visión de ir directamente a la casa de Judas. Voy a ir más despacio para poder digerir esto. El Señor se le manifiesta en una visión. Yo no sé, ¿verdad?, qué miró él. Si miró algo, si solamente oyó. No sé, porque esto no lo explica la Biblia. Pero dice que él recibió esta visión y que oyó estas palabras. Le dice el Señor que tiene que ir a la casa de Judas, en donde está Pablo, o más bien Saulo, porque todavía no era Pablo, para que recibiese de nuevo la vista. Este era el mensaje de la visión. O sea, la visión tiene un objetivo, no era meramente nomás por darle una experiencia a Ananías sobrenatural o algo que él no había vivido, no era meramente algo así como para entretenerlo, sino que era algo que Dios quería hacer, tenía un objetivo, un propósito. Había una necesidad donde Dios estaba trabajando. Y esto es bien interesante, porque a veces que nosotros estamos orando a Dios, estamos conectados con Dios, y Dios está haciendo, el Señor está haciendo algo allá. Nosotros no lo vemos, pero Él está trabajando allá. Ananías está aquí, pero Pablo está allá. Ananías está conectado aquí, pero allá está Saulo de Tarso orando. Allá está también. Así que la situación de Saulo era buena, porque aunque estaba ciego, había tenido una revelación de Jesús el Mesías. Al mismo tiempo le decía que está orando, también ha recibido una visión. Acá está Ananías y Saulo está allá. Casas diferentes, qué tremendo. Allí todavía no existía videollamada, ¿verdad? No existía. Pero Dios ya le está presentando aquí el mensaje, le está diciendo, vas a ir, le da la dirección. ¡Wow! ¿Podrá Dios hacerlo con nosotros? ¿Cómo no? Le da dirección, le dice, mira, te vas a ir a esta casa, te vas a ir por esta calle y vas a encontrar a alguien allí, se llama Saulo. ¡Wow! Ese es Dios.
Él es el mismo. ¿Puede hacerlo hoy? Puede hacerlo. ¿Quiere hacerlo? Quiere hacerlo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos estudiando esto, porque Dios está interesado en mover toda su gloria y todo su poder para bien de la iglesia. Todos los dones que el Señor da a través del Espíritu Santo es para que la iglesia sea impulsada hacia adelante, para que el Evangelio siga caminando. Esto era parte del Evangelio. Este hombre recibe una visión. Dios tiene discípulos en todos lados. Va a haber gente que yo no la voy a alcanzar, pero el hermano Salomón la va a alcanzar. Va a haber gente que no la vamos a poder alcanzar nosotros, pero va a haber otros. Dios tiene discípulos. Y el Señor está moviendo, pero necesitamos estar conectados. Pablo está orando. Y está recibiendo una visión. A Pablo sí explica aquí. Dice que Pablo mira. Wow. Mira, yo nunca he tenido una visión. Hay veces como que quiero tenerla, pero no lo he logrado. Pero él mira, me imagino yo como una película así me imagino como un video que está corriendo. Él mira que entra un hombre, un discípulo, y que ese discípulo se llama Ananías. Y que Ananías le pone las manos. Y que cuando pone las manos, él recibe la vista. Todo esto ya lo miró Pablo. Se lo enseñó el Señor en un video. Pero Ananías es humano, batalla también. Ananías dice: Señor, pero hemos oído que este hombre es tremendo. Asola tu iglesia, arrastra a los hermanos, lo lleva de las greñas a palos, a golpes. Y ese es Saulo, Señor. Y el Señor, yo no me lo imagino enojado contestándole a Ananías al Señor. Yo me lo imagino con ese amor y esa paciencia diciéndole: Ananías, sacando esa parte del corazón de Dios, de los planes, diciéndole, sacando eso que está ahí del Señor con su discípulo, y decirle: Ananías, este hombre va a ser un instrumento útil. Va a predicar mi nombre ante los gentiles, ante reyes, ante sacerdotes. Dios le está abriendo una parte de su corazón a Ananías. Y yo no lo miro así como que Dios lo está regañando, como que Dios está molesto. No, yo lo miro al Señor con ese amor, comunicándole a su siervo, a su hijo, los planes que tiene para Saulo de Tarso. Él tiene miedo, pero Dios tiene planes. Tal vez usted y yo estemos en una situación donde tenemos miedo, pero Dios tiene planes. Dios ya está haciendo algo, y tal vez estamos pasando una situación, si no igual, parecida, y Dios va a venir, el Señor va a venir y le va a decir: todo está bien, yo estoy trabajando acá, yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde, tú no te preocupes, está tranquilo. Se levanta Ananías cuando recibe esta palabra, se levanta Ananías inmediatamente y va hacia donde tiene que ir. Y entre paréntesis, es importante que les diga yo esto: muchos de nosotros batallamos, o hemos batallado, o algunos todavía batallan con lo que la gente dice y piensa de usted. ¿Verdad? Que hay gente que batalla. La gente batalla para creer cuando alguien le dice: tú eres alguien importante para el Señor. La gente batalla para creer eso, pero viene el diablo y le echa basura y le dice: tú no sirves para nada. Y eso como que la gente lo tira al suelo y batalla para levantarse. Bueno, Ananías dice: es que Pablo es esto y esto otro. Tenía información de lo que era Pablo en el pasado, pero él ignoraba que Dios había hecho un trabajo poderoso. Y es que no somos lo que la gente dice de nosotros, no. Nosotros somos lo que Cristo dice que somos, porque nosotros tenemos propósito. No importa qué diga el diablo, no importa cuánto se levante detrás de usted. Mire, hay un Dios todopoderoso que camina con usted y que la va guiando y que lo va guiando hacia el propósito que Él tiene. Pablo en los Gálatas, creo que en el capítulo 1, Pablo dice que desde el vientre de su madre el Señor lo había escogido. ¡Wow!
Saulo en los Gálatas ya está explicando esto. Claro, pasó un tiempo y se dio cuenta, pero esto es una realidad que nos comparte. Nosotros no somos lo que es la gente que no conoce a Cristo y que no tiene a Cristo. Nosotros somos lo que Cristo ha determinado en su amor y en su propósito eterno. Y no nos vamos a morir sin ver lo que Dios ha decidido que nosotros miremos en nuestras vidas. Amén. Último punto. Impartición de Ananías. Este es el punto principal que yo quiero explicar. Y me he dado a la tarea de estudiar el libro de Hechos porque siento que es una parte, es una faceta que la iglesia tiene que vivir de nuevo. Creo que la iglesia moderna ha puesto muchas cosas por un lado. La iglesia moderna creo que ha olvidado muchos temas que son importantes hoy en nuestra vida y que poco a poco se han ido dejando atrás y las generaciones nuevas ya creen de otra manera. Se han hecho conceptos. Impartición de Ananías. ¿Qué significa primeramente la palabra impartir? La palabra impartir significa compartir, comunicar, y tiene que ver con la transferencia de algún don o alguna gracia. ¿Qué quiere decir esto? Los discípulos cuando oraban, ellos imponían manos para que Dios hiciera una transferencia de algún don o de alguna gracia. Dice que Esteban y a los 7 cuando fueron, dice que le pusieron las manos. ¿Por qué le ponían las manos? No solamente para orar y Dios te bendiga, no, porque los discípulos tenían esta práctica porque ellos sabían que cuando ellos imponían manos, el Espíritu Santo impartía lo que ellos necesitaban para desempeñar la tarea a la que habían sido enviados. Dios no envía a nadie así sin armas, sin herramientas. Dios no nos envió a este mundo a evangelizarlo sin armas, sin herramientas. Dijo que si nosotros creíamos íbamos a orar por los enfermos y se iban a sanar. Dijo que nosotros íbamos a hablar otras lenguas y las hablamos. Estas son señales que el Señor, herramientas que nos dio para evangelizar este mundo. Era una práctica apostólica y es bíblica también. Por ejemplo, Pablo a los romanos le dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Para comunicaros, que es la misma palabra que le decía yo, que era compartir o impartir. O sea, Pablo quería ir a Roma, nunca había ido a Roma, pero quería ir a Roma para compartir algún don espiritual. Esto lo hay en Romanos 1:11. Ananías entra en la casa de Judas inmediatamente, pone la mano sobre Saulo. Esto es algo importante. Ananías, la Biblia no dice que llegó saludando, no dice que llegó preguntando a ver quién era Pablo, preséntate, no lo explica. Si lo hubo, la Biblia guarda silencio respecto a eso. Dice que entró a esta casa y dice que se fue directamente a Pablo y dice que le puso las manos. Porque en la iglesia primitiva todos los discípulos eran ministros. Todos los discípulos eran ministros. Así que él venía con la autoridad de Jesús, no la de un obispo, no la de un pastor, que todos debemos estar bajo la autoridad de un pastor, pero estoy hablando en el caso de Ananías. Él venía bajo la autoridad directa del Señor y le había dicho el Señor que iba a imponer manos, un discípulo. Qué bueno que no lo hizo en este tiempo, porque si no, varios se iban a encender y le iban a decir: no te es lícito, todavía no tienes tu credencial. Pero bueno, fue en aquel tiempo, ¿verdad? Y Ananías iba bajo la autoridad del Señor y lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que cuenta, ¿verdad? Cuando Dios se lo envía, si Dios le dice, hágalo. Si Dios es quien se lo dice, hágalo. Él sabrá lo que está haciendo.
Y Ananías va con Pablo, yo a Pablo me lo imagino como un león ya con las garras cortadas. Ya no llevaba uñas. Ya no llevaba uñas. Ya no llevaba uñas Pablo, Saulo de Tarso. Y llega Ananías y con el poder, con esa autoridad, lo mira doblegado, mira, a lo mejor estaba todo hincado, tenía 3 días ayunando. El carácter de él estaba siendo cambiado, transformado, había tenido un encuentro sobrenatural con la gloria de Cristo. Era otro hombre ese. Era otro hombre. Y Ananías cuando llegó ya con esa seguridad, con esa llenura que da el Espíritu Santo, porque estoy seguro que el Espíritu Santo te da valor, No, sí. ¿verdad? Te da valor el Espíritu Santo y ya no llega con la cabeza agachada. Ananías no, Ananías dice, ¿dónde está ese león? Tráiganmelo para acá, y entra y le pone las manos. Y aquel hombre, le explico, Se imagina cuando le puso la mano quedaba temblando, hermano, el león ese. Le acabó la bravura. amén, sí, Gloria a Dios. entonces cuando le pone la mano, wow, esto está hermoso, yo quiero vivir todo esto. Yo creo que se puede vivir en este tiempo todo esto. Creo que es necesario que la iglesia lo vivamos otra vez. Cuando le está poniendo la mano a Ananías empieza a hablar y a darle el mensaje que había recibido, porque hay una conexión. Recordemos que Dios le habló por separado a Pablo y le dijo que iba a entrar ese hombre. No le dijo a qué horas, le dijo que iba a entrar. Y ahí está Ananías y le da la palabra. El Señor Jesús, el que tú te encontraste en el camino, ¿cómo supo eso? Se lo dijo el Señor. El que tú te encontraste en el camino me mandó para que ore por ti, para que recobres la vista. ¡Wow! Todo esto me lo había mostrado Dios. No fue que aluciné, no fue que estaba delirando porque no he comido. Todo esto Dios me lo habló, dice Pablo, confirmado. La fe de Pablo creció, se expandió, y la Ananías ni se diga. Y le pone las manos y le dice todo lo que Dios tiene para él. Y primero se le caen como escamas, no escamas, como escamas. Algo cae de sus ojos, como diciéndole, se acabó. Se acabó tu dolor, se acabó tu angustia, todo eso que traías cuando te encontraste con Esteban. Ya se acabó, porque dejó un aguijón Esteban. Pablo nunca había escuchado a alguien predicar como Esteban. Y si usted analiza cuando Esteban predica y analiza lo de Pablo, se da cuenta que llevan el mismo sesgo. Caen las escamas, se acabó todo lo que Pablo traía en su corazón. Ahora, Pablo se levanta Pablo, ya mira, y es bautizado. Eso está interesante. Se levanta, está hincado tal vez, no sé si acostado, pero dice que se levanta. Entonces ya mira, y es bautizado, y yo creo que es bautizado por Ananías. No se dice quién lo bautizó, pero yo asumo que lo bautizó Ananías. El asunto es que Pablo no recibió 6 meses de estudios bíblicos, ¿verdad? Porque en este tiempo, nosotros para asegurar que las personas estén convertidas en lo que hacemos, no. En aquel tiempo no era así, no era con los estudios bíblicos. ¿Sabes cómo era? Con la presencia sobrenatural de Dios. Con ese encuentro, ¿para qué lleva más? Con ese encuentro, ¿para qué quería más? Ese es el asunto, ese es el punto, que cuando alguien tiene un encuentro sobrenatural, ya nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar juntos. No hay necesidad de sentarlos 6 meses para que reciba tal enseñanza especial, los 18 puntos, y aunque sean buenos, hay que enseñar a la gente a vivir el poder sobrenatural de Dios, que tenga un encuentro con Él. Cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, ya no lo van a hacer volver atrás. Nadie lo va a detener. Su vida va a ser transformada, cambiada, su mente. Esto se trata de vivir una vida transformada. Déjeme decirle que la información
ayuda, pero no transforma. Lo que transforma es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Eso cambia tu mente. Cada experiencia, cuando oramos nosotros por alguien y miramos la mano de Dios moverse, cuando miramos que alguien sana, cuando Dios nos contesta una necesidad, nosotros nos damos cuenta que ahí está Dios, y eso hace que nosotros entendamos que Él nos guía y que Él nos lleva de la mano, que no vamos solos. Esas experiencias son suficientes. No estoy diciendo que lo demás no se deba hacer, estoy diciendo que hay que hacer aquello, pero que primordialmente hay que vivir el poder sobrenatural de Cristo en este tiempo. Las nuevas generaciones tienen que vivirlo, tienen que experimentar esto, tienen que vivir el poder sobrenatural de Cristo Jesús. De ahí en adelante cambia la historia de la iglesia. Ananías desaparece, pero el manto hoy lo lleva Saulo de Tarso. Hay gente que a lo mejor no va a figurar en la escena. Hay gente que de detrás no le gusta ser visto, pero hay gente que de atrás, como Ananías, ¿verdad? Que entra y desaparece. Ya no se vuelve a escuchar otra vez a este Ananías. Pero wow, de ahí en adelante encontramos, de hecho hasta adelante encontramos a Pablo de Tarso como un guerrero, predicando el evangelio y yendo a tantos lugares donde necesitan el evangelio los gentiles. Él fue a España a predicar el evangelio, y en muchas otras partes él anduvo en aquel tiempo, ¿verdad? En el mundo de aquel tiempo. Que tiene un propósito, ¿no? ¿Por qué hablaba tantas lenguas de hombre? Porque iba a ir a muchas naciones, ¿no? Mire, ahí está. Diferentes lenguajes, y por eso Dios lo capacitó con tantas lenguas que hablaba, porque iba a ser enviado a muchas partes. Amén. Esa fue la razón que Pablo tenía esa capacidad. Tanto conocimiento Dios lo que le dio el Señor, Dios lo preparó, exactamente. Dios preparó a Pablo porque él fue el que escribió. ¿Cuántos libros que escribiría? Algunos 14 escribiría. Bueno, ahorita no lo recuerdo de memoria, pero la mayoría del Nuevo Testamento él los escribió. Este era ya Saulo de Tarso convertido. Ahora digo yo, Dios quiere hacerlo con nosotros, Dios quiere hacerlo. Este es el tiempo de vivir cosas con el Señor, nuevas experiencias sobrenaturales. Yo creo que esa faceta de Dios no se acaba. Yo creo que está todavía ese acceso para que nosotros vengamos ante el Señor y le pidamos que nos permita mirar su gloria para poder ganar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la gente que está afuera. Hay gente que necesita que se le demuestre el poder de Dios. Hay gente que no solamente se conforma con que nosotros le hablemos el evangelio. Hay gente que demanda más y dice, a ver, demuéstrame, y si tú me lo demuestras yo creo. Hay gente que necesitamos nosotros mostrar el poder glorioso de Jesús. Voy a invitar a que se pongan en pie. Tengo que pagar la renta, hermano, me dijo la muchacha. Ya pasó las 10. Me dijo, me tengo que ir hoy porque mi hija se tragó una creola. Está bien mala. Me dije, vamos a orar, es que ya estoy de salida. Bueno, yo tomo a orar, yo voy a orar en mi casa. Me llevé y me hinqué